Buenas, soy Eric Guerra, soy de Barcelona, tengo 28 años y hoy voy a presentar mi proyecto que es para Alfa Romeo y es Quadrifoglio Icona Concept. Y bueno, sobre el proyecto, bueno, básicamente quería hacer pues un supercoche para Alfa Romeo representando los 100 años de aniversario del símbolo de Quadrifoglio, ¿vale? Que es por así decirlo lo que representa hoy día, bueno, en sus tiempos también, como los coches más potentes de Alfa Romeo. Entonces quería hacer como el supercoche de Alfa Romeo. ¿Vale? En este caso es un hiperdeportivo de hidrógeno de 2024 caballos, ¿vale? Y bueno, por dentro no tiene volante, es autónomo, es muy aerodinámico, está inspirado en un caza, por eso veis los dos asientos uno delante y otro atrás. Un monstruo. Sí, lo he hecho yo todo, he hecho tanto el exterior como el interior, tanto los sketches, bueno, la ideación también, el 3D, la animación, la música para animación, porque también hago música con piano MIDI. También he sacado una camiseta, que ahora lo mostraré. También lo he puesto en un museo virtual 3D. También os lo regalo gratis en el link que os pondré ahora mismo, ¿vale? Y bueno, también en Behance, en mi página web de diseñador, y después en el estudio que hemos creado mi pareja y yo, que se llama Mertix, que también os dejaré el link en la descripción. Bueno, la inspiración detrás del diseño fueron tres, principalmente, aunque bueno, también hay otros, pero principalmente fue el coche, el Megatrack, que os dejaré varias imágenes, que básicamente es un coche pues muy potente, lujoso, y lo curioso es que tiene unas dimensiones muy grandes y es como bastante alto, o sea, es como un supercoche que puedes ir incluso por la montaña y tiene un diseño así como deportivo, como muy aerodinámico y demás. Entonces quería ese estilo que se ha visto muy poco, o yo he visto solamente en ese coche, que lo he visto varias veces en Mónaco, por el centro, pues quería también hacerlo en mi coche, este Alfa Romeo que he diseñado. También me he inspirado en Aston Martin Valkyrie por temas aerodinámicas, porque tiene muchas entradas de aire, entonces permite fluir muy bien el aire y demás. Y por último, bueno, pues lo que había dicho antes, un caza-reacción, donde bueno, hay un pasajero delante y otro detrás, y bueno, cada uno tiene diferentes experiencias. El de delante pues ve todo el paisaje, tiene toda la pantalla curvada, y el de atrás tiene una pantalla muy grande curvada hacia la persona, y es un espacio como más acogedor, más confortable. Sobre las principales características más especiales del coche es que es autónomo y tiene un holograma que funciona con la IA. ¿Qué quiere decir? Que tú le hablas y le dices, quiero ir a tal sitio, el coche te lleva. Quiero ir más rápido, te va un coche más rápido. Quiero que me pongas esta página de Instagram con el YouTube al lado, te lo pone en la pantalla grande. O sea, puedes comunicarte y decirle cualquier cosa al holograma y él te responderá y te servirá para las necesidades que quiera el usuario. Luego también una estética muy atractiva, muy deportiva, agresiva y futurista. Y otra característica también un poco especial, por así decirlo, es en el difusor trasero, que se puede ver la bandera de Italia. Y es, bueno, como Alfa Romeo es italiano y tiene un diseño así, pues estilo italiano y demás, pues esa bandera de Italia pues era como un toque así más icónico. El proyecto se puede ver terminado entre 5 o 6 meses. Lo que pasa es que estuve un año y poco, bueno, llevo una empresa de informática y también porque, bueno, también conocí lo más especial de mi vida. Sobre el programa que he utilizado, bueno, básicamente es Sketching con lápiz, luego Photoshop y sobre todo Blender, porque Blender me parece un programa muy potente, muy avanzado y creo que es el futuro. Pero con él he hecho todo el diseño 3D, toda la animación, tema de luces y demás, creo que está muy bien hecho Blender y voy a hacer mis proyectos pues, con Blender y demás. Sobre el feedback de colaboración, bueno, he colaborado con mi pareja, que también es diseñadora de UXUI, y ella me ha diseñado la interfaz, me la rediseñó y con mucha más lógica y mucho más sentido, y como podéis ver en las imágenes, pues tiene el Instagram, YouTube, varias aplicaciones, tipo Google Maps para dirigirte a direcciones y demás. Creo que está muy bien diseñado y ella me ha ayudado en eso, aparte de otros campos, en pulir cosas del interior y algo del exterior y tema de gráfico. Sobre mis siguientes proyectos tengo un montón que están detrás. O sea, tengo un Lamborghini, que ahora lo enseñaré, un Cupra, que lo he llamado Aerospace o algo así, que es un 4x4 muy grande, muy bestia, muy agresivo,
Otro también para BMW, que se llama Super Coupé, que lo iba a presentar en el 2022, pero por problemas personales no lo pude presentar. Pero bueno, lo estoy haciendo y demás. Y entre muchos otros más. También vendrá muy presente un coche que haremos, bueno, del estudio que hemos creado mi pareja y yo, se llama Mertix. Vamos a crear un coche de esa marca, con un diseño y todo muy original. Y bueno, yo con mi pareja, que somos diseñadores, pues diseñar el coche desde cero. ¿Sobre dónde me gustaría trabajar? A ver, principalmente en cualquier empresa de diseño de coches. La verdad es que es mi pasión y me gustaría aprender de cada una y saber todo lo que hacen y demás. Sería una pasada. Pero si tuviese que coger una marca, creo que cogería Honda. Porque creo que hace muy buenos productos, siempre me ha gustado todo lo que han hecho. Tengo varios y siempre he tenido varias cosas de Honda y demás, como motos y coches. Y bueno, mi coche preferido es el de CRZ, con eso digo todo. Y por último, pues bueno, nada, agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, ¿vale? Sobre todo a mi padre, ¿vale? Que me ha ayudado un montón en todo y económicamente. Mi madre también me ha apoyado un montón. Mi pareja me ha apoyado de lo que más, ¿vale? En el proyecto, y sobre todo me ha ayudado en varias cosas del diseño y me ha rediseñado una zona muy importante del coche. También agradecer sobre todo a Bert Kaplan, que es un youtuber que da clases de diseño de coches. Ahora os dejaré el link y varias imágenes de lo que hace y demás. Y la verdad es que compré sus clases, inicié este proyecto y la verdad es que súper contento porque he aprendido muchísimo. Creo que lo hace muy bien y encantado. Y con esa base que he aprendido de él, ahora puedo crear muchas más cosas. Y también muchísimas gracias al grupo de The Ciber, ¿vale? Que es un grupo de youtubers, ¿vale? Que también transmiten Twitch. Y es sobre diseño de coches y estamos en un grupo con varias gente, ¿vale? Y también me han ayudado pues varias gente que también está en ese grupo de D-Saber, como, yo qué sé, Robenzoto, Franchu, Mael, Potencichu, entre otros más, que me han ayudado en muchas cosas y la verdad es que estoy súper agradecido. Y bueno, para acabar, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, por apoyarme sobre todo. Os dejaré un link en la descripción por si queréis apoyarme por PayPal, ¿vale? Económicamente, que me iría muy bien para los siguientes proyectos. Y nada, espero que vaya muy bien.